Muy buenas noches, somos estudiantes de la UMESID, cursamos lo que es la carrera de registros médicos y pues mis compañeros y yo tendremos el gusto de exponer eh, lo que fue la vida y aportes de Carlos Linneo. Carlos Nilsson Linneo nació en Ransborg, Suecia, el 23 de mayo de 1707. Fue el primer hijo de Niels, quien nació en 1674 y murió en 1748. De igual forma, su madre, llamada Cristina, que nació en 1688 y murió en 1733. Los antepasados de Niels habían sido campesinos sacerdotes durante muchas generaciones. Su padre, Niels, era un pastor luterano del pequeño pueblo de Stenbull, en Salamat, y también fue botánico aficionado. Por otra parte, su madre Cristina era la hija del rector de Stenbull, Samuel Brodius. En sus primeros años, Linneo parecía mostrar una atracción por lo que fue las plantas y las flores en particular. Cuando ya estaba preocupado o enfadado, le daba una flor e inmediatamente se calmaba. Niels pasaba mucho tiempo en su jardín y a menudo mostraba flores a Linneo, enseñándole cuál era el tipo de nombre. Por otra parte, vamos a darles a conocer parte de lo que fue la educación básica de Carlos Linneo. Su padre comenzó a enseñarle desde pequeño lo que fue el latín y religión, igual que la geografía. Pero cuando Linneo cumplió 7 años, consideró que era mejor que estuviera o que fuese como educador. Sus padres eligieron a John Telander, el hijo de una persona llamada Schumann, local terrateniente menor. Telander no era apreciado por Linneo, quien más tarde escribiría en su autobiografía que Telander era mejor extinguiendo el talento de un niño que desarrollándolo. Por otra parte, 2 años después de que hubiera comenzado lo que fue la enseñanza, fue enviado al instituto elemental y de ahí viajó. Linneo raramente estudiaba, en cambio a menudo se iba al campo para buscar plantas. Sin embargo, consiguió llegar al último año de lo que fue la escuela elemental cuando tenía 15 años, en lo que fue en 1722. Por otra parte, en este curso que era impartido por el director de la escuela primaria, Daniel Laneus, quien estaba interesado por la botánica, siempre estaba en lo que era cultivar lo que fueran las plantas, siempre estaba pendiente de lo que era la planta. Laneus se dio cuenta del interés de Linneo por esta y le dio clases en su jardín. También le presentó a Johann Rothman, que era el doctor estatal de la escuela y profesor en el gimnasio del viaje. Rothman, que a pesar de ser doctor en aquella época también era botánico, profundizó lo que fue el interés de Linneo por lo que era la botánica en las plantas y le ayudó a desarrollar un interés por la medicina. Después de haber pasado los últimos 7 años en lo que fue en el instituto, Linneo entró a lo que fue gimnasio en lo que fue en el año 1724. Ahí estudió principalmente tecnología, griego
hebreo, matemática, con un currículum extenso diseñado para alguien que aspiraba a ser ministro religioso. En el último año, en el gimnasio, Nils, el padre de Carlos, visitó a sus profesores para preguntarle cómo estaba progresando los estudios, los cuales estaba realizando Carlos Linneo. Para su sorpresa, la mayoría de ellos le dijo que Linneo nunca sería buen estudiante, y pues se equivocaron porque hasta el día de hoy dejó sus huellas marcadas. Educación universitaria. Rodman mostró a Linneo que la botánica era un tema serio y no un simple entretenimiento. Le enseñaron a clasificar las plantas por el sistema de Touman. Linneo también se formó por la sexualidad de las plantas. Según Sebastián Villan, en 1727, con 21 años se matriculó en la Universidad de Lowell, en Escania. En su tiempo libre exploraba la flora de Escania, junto a los estudiantes que compartían los mismos intereses. En agosto de 1728 decidió irse a la Universidad de Uppsala por un consejo de Rodman, quien creía que sería la mejor elección tanto como si fuera a estudiar medicina como botánica. Expedición a Laponia. Cuando Linneo visitó a sus padres, le explicó el plan de Laponia. En su viaje de Rodman que había hecho una vez. Los resultados habían sido destruidos en el incendio del 1702. En abril de 1732 se otorgó a Linneo la supervisión real de la Sociedad de Ciencias de Uppsala para coordinar la expedición. Linneo comentó en su viaje del 22 de mayo, lo hizo a pie y a caballo, llevando con él a diario su manuscrito botánico y hojas para herborizar las plantas. Se llevó 11 días en su primer objeto. Unea demostró en el camino para examinar una flor de una roca. Excursiones europeas. De regreso a Uppsala, las relaciones de Linneo con Nils Rosen empeoraron y amablemente aceptó la invitación de estudiantes de Clis para reservar las vacaciones navideñas con su familia en Falun. El padre de Schlobbing era un inspector de minería y llevó a Linneo a visitar las minas próximas a Falun. El padre de Schloberg sugirió a Linneo llevar a su hijo a los Países Bajos y continuar enseñándole allí por un sueldo anual. Aquella época en Holanda era uno de los lugares más venerados para estudiar historia natural, un lugar habitual para que los suecos hicieran el doctorado. Linneo, que estaba interesado en ambos, y aceptó. Abril de 1735, Linneo y Schloberg se fueron a Países Bajos. Linneo tuvo el agrado de conocer a un doctor en medicina. Continuando con el tema de Carlos Linneo, más que nada en su publicación del Sistema Natura, en uno de los primeros científicos que Linneo conoció en el país fue Jan Frederick Gronovius, a quien mostró uno de los manuscritos que había traído consigo desde Suecia. El manuscrito descubría un sistema nuevo de la clasificación de las plantas. Cuando Gronovius lo vio, quedó muy impresionado, ofreciéndose a ayudarle a costear su impresión con una contribución monetaria adicional al doctor escocés Isaac Lasson. El manuscrito se publicó con el nombre de Sistemas Natura. Más que nada, Linneo se familiarizó con uno de los médicos y botánicos más respetados
de los Países Bajos, Herman Boreaf, quien intentó de convencerle de que hicieran carreras en su país. También Boreaf le ofreció un viaje a Sudáfrica y América, pero Linneo se excusó manifestándose más que nada porque no soportaba lo que era el calor. En lo que fue el regreso a Suecia, Linneo se fue a Fanlo, donde fue contratado por Sara Elizabeth. 3 meses más tarde se trasladó a Estocolmo para encontrar trabajo como médico y así poder mantener a su familia. Una vez Linneo contactó al conde Carl Gustav Tenzing, quien le ayudó a tener trabajo como médico en Almirantazgo. Durante esta estancia en Estocolmo, Linneo ayudó a la Real Academia Sueca de Ciencias, convirtiéndose como el primer presidente de academia por sorteo. Más que nada, cuando ya Linneo se consideraba que su economía había mejorado y era suficiente para tener una familia, consiguió permiso para casarse con su prometida Sara Elizabeth. La boda se realizó el 26 de junio de 1739. 7 meses más tarde, Sara daba a luz a su primer hijo, Carl. 2 años más tarde a su hija Elisa Cristina. Y al siguiente año, Sara tenía a Sara Magdalena, que murió a los 15 días. En mayo de 1741, Linneo era nombrado profesor de medicina en la Universidad de Uppsala, inicialmente con la responsabilidad sobre temas relacionados con la medicina. Pronto cambió el puesto con otro profesor de medicina, Nils Rosen, y así consiguió la responsabilidad del jardín botánico, que construiría minuciosamente y expandiría botánica, historia natural. En lo que fue la exploración complementaria a Suecia, 10 días después de ser nombrado profesor, inició expedición a la provincia de isleña de Åland y Gotland. Con 6 estudiantes de la universidad buscaban plantas útiles en medicina. Primero viajaron a Åland, donde tuvieron hasta el 21 de junio, en lo que se embarcaron hacia Visby y Linneo y los estudiantes quedaron en Gotland alrededor de un mes. Volvieron también a la continuación de Uppsala. Durante la expedición descubrieron unas 100 especies de plantas aún no registradas. La observación de la expedición fueron más que nada posteriormente publicada en la Åländska Resa, escrito de sueco. Como en el caso de la flora lopánica, en el libro contiene tanto observaciones zoológicas como la botánica, así como las observaciones también de las observaciones sobre la cultura de Åland y Gotland. Más que nada, durante ese verano de 1745, Linneo publicó 2 libros. Más, que eran Flora de Suecia, Fauna de Suecia. Flora Suecia era un libro estrictamente botánico, mientras que la Fauna Suecia era más que nada como zoológico. Exploración complementaria Suecia, Västergötland. Durante el verano de 1746,
Linneo volvió a ser comisionado por el gobierno para que hiciera una expedición, esta vez en la provincia sueca de Västergötland. Linneo describió los descubrimientos de la expedición en el libro Vasgota-Resa, publicado al año siguiente. Después de regresar del viaje, el gobierno decidió que Linneo debería aceptar otra expedición a la provincia meridional de Escania. Este viaje se aplazó debido a la gran cantidad de trabajo que tenía Linneo. En 1747 se le otorgó el título de arquiatre o médico principal del rey sueco Adolf Federico, un cargo de gran prestigio. El mismo año fue elegido miembro de la Academia de Ciencias de Berlín. Escania. En la primavera de 1749 pudo finalmente viajar a Escania por encargo del gobierno, acompañado por su estudiante Olof Söderberg. La expedición era similar a viajes previos en la mayoría de los aspectos, pero esta vez también se le ordenó que encontrara el mejor lugar que cultivó para nogales y mostazos suecos. Estos árboles serían utilizados por los militares para fabricar rifles. El viaje tuvo éxito y las observaciones de Linneo fueron publicadas al año siguiente en Skanska Resa, el viaje a Escania. Rector de la Universidad de Uppsala. En 1750 se convertía en rector de la Universidad de Uppsala, comenzando un periodo en el que específicamente se apreciaban las ciencias naturales. Quizás la contribución más importante de Linneo durante su permanencia en Uppsala fue la enseñanza. Muchos de sus estudiantes viajaron a diversos lugares del mundo para recoger muestras botánicas. Linneo llamaba a sus estudiantes apóstoles. Sus clases eran normalmente muy populares y la empatía a menudo en el jardín botánico intentaba enseñar a los estudiantes a pensar y no confiar en nadie, ni siquiera en él. Incluso más populares de la conferencia eran las excursiones botánicas, realizadas todos los sábados durante el verano, en las que Linneo y sus estudiantes exploraban la flora y la fauna de las proximidades de Uppsala. Publicación de especies Plantarum. Linneo publicó Filosofía botánica en 1751. El libro contenía un estudio completo del sistema de taxonomía de Linneo. Había estado usando en sus trabajos anteriores. También contenía información sobre cómo redactar un libro de viajes y cómo mantener un jardín botánico. En 1753, Linneo publicó Especies Plantarum, que fue aceptado internacionalmente como el comienzo de la nomenclatura botánica moderna, junto con su trabajo anterior y Sistema Natio. El libro, que describía más de 7.300 especies, tenía 1.200 páginas y se publicó en 2 volúmenes. El mismo año fue nombrado caballero de la Orden de la Estrella Polar por el rey. Linneo era el primer civil en Suecia en convertirse en un caballero de esta orden. Desde entonces, raramente dejó de lucir la distinción. Taxonomía. Las investigaciones iniciales de Linneo en botánica lo impulsaron a introducir una nueva
clasificación de las plantas basada en su aparato reproductor, pero advirtió que el nuevo sistema era insuficiente. En 1731 creó un sistema de nomenclatura binominal para clasificar a los seres vivos. La primera palabra indicaba género, a la que seguía el nombre de la especie. Asimismo fue quien agrupó los géneros en familias, estas clases y las clases en reinos. Este sistema permitió tipificar y clasificar más de 8.000 especies animales y 6.000 vegetales. En 1753 publicó Las especies de las plantas, obra que dio comienzo a la nomenclatura moderna en biología. Por esta razón fue considerado el creador de la taxonomía, pese a los trabajos pioneros de J.P. de Taumenfort y John Ray. Concepción del Linneo del ser humano. Según el biólogo alemán Ernst Haeckel, la pregunta sobre el origen del hombre comenzó cuando Linneo describió a los humanos tal y como describiría cualquier otra planta o animal, ayudando a la futura investigación de la historia natural del hombre. Linneo fue el primero en colocar a los humanos en un sistema de clasificación biológica. Ubicaba a los humanos bajo Homo sapiens entre los primates en la primera edición de System Naturae. Durante su estancia en Hartecam, tuvo la oportunidad de examinar algunos monos, identificando algunas similitudes entre ellos y el hombre. Señalaba que las dos especies básicamente tenían la misma anatomía y no encontraban ninguna otra diferencia, con la excepción del habla. Por lo tanto, colocó al hombre y a los monos bajo la misma categoría antropomorfa, término que de forma humana. Esta clasificación recibió críticas de otros botánicos como Johann G. Wallenius y Jacob Theodor Klein, que creían que los humanos no podían colocarse bajo la categoría de forma humana. Últimos años de Linneo. Linneo fue relevado de sus obligaciones en la Real Academia Sueca de Ciencias en 1763, pero continuó su trabajo con normalidad durante más de 10 años. En diciembre de 1772 dimitió como rector de la Universidad de Uppsala, principalmente porque su salud estaba empezando a empeorar. Los últimos años de Linneo fueron duros debido a su salud. En 1764 sufrió una enfermedad llamada la fiebre de Uppsala, a la que sobrevivió gracias al cuidado de Rosen. Padeció ciática en 1773 y al año siguiente tuvo un ataque de apoplejía que lo dejaría parcialmente paralítico. En 1776 sufrió un segundo ataque de apoplejía que le hizo perder el uso de su lado derecho y le afectó a su memoria. Si bien todavía era capaz de emitir sus propios escritos, no podía reconocer que él fuera el autor. En diciembre de 1777 tuvo otro ataque de apoplejía que lo debilitó profundamente, causando la muerte el 10 de enero de 1778 en Hammarby. A pesar de que quería ser enterrado en Hammarby, se le dio sepultura en la Catedral de Uppsala el 22 de enero. Su biblioteca y las colecciones quedaron para su viuda Sara y sus hijos.